Sí, Ok. ok, vamos a iniciar, ¿le parece? Sí, claro. Perfecto. ¿Tú me avisas, Naye, por favor? Listo, ya está la transmisión en Facebook y grabación. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noche a todos. Ya estamos en esta gran transmisión de este día desde INDECAC y recuerden que cada viernes estamos teniendo estas clases especiales de nuevos perfiles académicos que se suman a la plantilla docente de INDECAC y hoy hoy lo digo con muchísimo gusto porque hoy está con nosotros el maestro Hernán Gerardo Macías García. Y lo digo con mucho gusto porque es alumno del INDECAC de doctorado, ha estudiado la maestría también con nosotros y entonces el que esté hoy él aquí para postularse como docente para INDECAC, de verdad que nos llena de mucho gusto. Les voy a leer un poquito de la síntesis curricular del maestro. Por favor, está actualmente cursando el doctorado en Derecho aquí en INDECAC, cuenta con una especialidad en audiencias orales, igual por el INDECAC, una especialidad en defensa penal en la Escuela Federal de Formación Judicial, una maestría en sistema penal acusatorio con especialidad en juicios orales y especialidad en sistema penal acusatorio. Esto es entre INDECAC en colaboración con la Universidad de USEMPER, especialidad en defensa penal federal de formación judicial, un doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, una maestría en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios Superiores en la misma institución y evidentemente cuenta con la licenciatura en Derecho por el Instituto Especializado en Computación y Administración Gauss Jordán. Y bueno, pues dentro de su experiencia profesional del maestro Gerardo, es dentro del Consejo de la Judicatura Federal, es defensor público federal adscrito al Juzgado Séptimo Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, defensor público federal adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito con residencia en Tijuana, Baja California, y también ha estado en la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, jefe de Grupo de Seguridad. Y bueno, pues ha trabajado dentro del sistema de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la Unidad de Asuntos Jurídicos. Y bueno, pues está también, trabajó en algún momento dentro de la litigación en consultores jurídicos JICAR. Y bueno, pues tiene diversos cursos y actividades complementarias y también cuenta con experiencia docente, ya que imparte clases en la Universidad del Valle de México, en la Universidad de la Ciudad de México, en la Facultad de Estudios Superiores. Y bueno, pues es ponente en la Semana Académica de la Universidad del Valle de México. Pues bueno, mi querido maestro, bienvenido a INDECAC ahora como docente. De verdad que es un gusto para nosotros que esté aquí, después de haber estudiado primero la maestría con nosotros y ahorita esté cursando el doctorado. Entonces, pues doble gusto tenerlo aquí. Y fíjense, el maestro va a hablar hoy de técnicas de litigio en la audiencia respecto al control de detención. Dentro de los puntos estratégicos que va a estar desarrollando en esta sesión es la de construcción estratégica del informe policial homologado, marco constitucional respecto de la doctrina de los niveles de contacto. También hará un análisis crítico de los controles provisionales preventivos y argumentación y debate en la audiencia de control. Es una clase muy interesante, puntos relevantes. Y bueno, aquí maestro va a ser importante que les marque a los compañeros que se encuentran dentro de la plataforma de Zoom cómo va a ser la dinámica de la clase para que sepan ellos en qué momento pueden hacer algún comentario o alguna pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, maestra Cristina. No hay una temporalidad, me pueden interrumpir sin ningún problema cuando les surja alguna duda para que vayamos haciendo la más dinámica. Y esto lo vamos a manejar con casos prácticos, con informes policiales homologados, los cuales ahorita vamos a analizar y vamos a ver los puntos con los cuales dentro de la estrategia de la defensa, pues podemos deconstruir la versión de los policías aprensores. Entonces no hay ningún problema, en cualquier momento me pueden hacer algún cuestionamiento para que podamos irlo aclarando y al final, si gustan, pueden hacer otra más preguntas, ¿eh? No hay ningún problema. Perfecto, maestro. Bueno, pues aclarado esto, vamos a iniciar. Queda usted a cargo de la sesión, por favor.
Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarme. Y agradezco mucho a la institución, a la maestra Cristina, la oportunidad que me brinda de poder platicar aquí con ustedes, ¿no? Es, con mucho orgullo lo digo, soy alumno de INDECAC y qué bueno que ahorita se me dé la oportunidad de transmitir un poco de lo que yo sé y de la experiencia que tengo como defensor público federal desde hace 5 años. Bueno, no sé si me permitan compartir pantalla para poder proyectar algunas diapositivas. Ya cuenta con los permisos, maestro. ¿Ya se ven? Listo, maestro. Ya está, ok. Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante. Al menos a mí me gusta mucho esta parte porque he visto que a algunos compañeros en el ejercicio de la profesión no les gusta mucho entrar al debate de lo que es el control de la detención, que es una parte importantísima del proceso. Y me he percatado de que algunos compañeros solamente hacen mención que no se debe de calificar de legal la detención en virtud de que son manifestaciones subjetivas por parte de los policías. Y hasta ahí se quedan, pero no hacen un análisis adecuado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hace referencia el oficial al momento de que suscribe el informe policial homologado. Ahora bien, vamos a partir únicamente del marco legal que rige lo que es el control de la detención. Sabemos que el control de la detención es una detención que afecta a la libertad personal y que esta libertad se puede restringir de acuerdo al artículo 16, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que cualquier persona podrá hacer una detención cuando se percate de que se está cometiendo una conducta delictiva. De igual manera, el artículo 146 en sus fracciones 1 y 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señalan cuáles son las circunstancias en las cuales se va a poder realizar la detención de una persona. La fracción primera nos dice que es en el momento en el que la persona está cometiendo el hecho tipificado por la ley como delito, en este caso la flagrancia, o posterior a la realización, en este caso cuando hay un señalamiento. ¿Sale? El oficial en ese momento, pues al realizar la detención, pues lógico, hace una restricción de la libertad deambulatoria de la persona y cuando lo pone a disposición del agente del Ministerio Público, pues debe de generar lo que se le conoce el informe policial homologado. Recordemos también que la actuación del policía pues viene regulada en el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, en cual le instruye cuáles son los elementos que debe de tomar en consideración para el llenado del informe policial homologado. Cuando una persona ya es puesta a disposición del Ministerio Público como probable responsable de la comisión de una conducta tipificada como delito, pues el Ministerio Público tiene la obligación de analizar si la narrativa que acaba de hacer el policía en su informe policial homologado realmente se ajusta a una descripción en el Código Penal como una conducta delictiva. Ahora bien, esa detención, esa restricción a la libertad debe de ser justificada y debe de ser legal. ¿Qué quiere decir? Que deben de existir elementos suficientes para que el actuar del policía se encuentre realmente justificado. Recordemos que dentro de los elementos es la famosa sospecha razonada de que se está cometiendo una conducta delictiva. Ahora bien, cuando llegamos a una audiencia de control de detención, cuando el Ministerio Público, dentro de las 48 horas en que realizó la investigación, considera que sí existen elementos suficientes para poder realizar un control de detención ante el juez o en su caso realizar una formulación de imputación, bueno, es cuando va a judicializar la carpeta de investigación y el centro de justicia o el juez de control que va a conocer de dicha carpeta señalará día y hora
para la celebración de esta audiencia. Ahora, ¿qué es el control de detención? Bueno, es la revisión que realiza el juez de control en el cual va a verificar la legalidad de la privación de la libertad. Y en este caso, el juez tiene la obligación de proteger los derechos humanos y el debido proceso. ¿Qué quiere decir? Que el juez va a analizar en la audiencia si las circunstancias que describe el Ministerio Público en relación al informe policial homologado realizado por los oficiales aprensores se ajusta a derecho. Es decir, si la detención de la persona realmente se realizó bajo los parámetros que marca la propia Constitución y, como lo dijimos, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, cuando se va a realizar una detención, deben de existir o existen dentro de la detención dos niveles de contacto. El primero, que es uno que se le denomina grado menor y otro se le denomina como grado superior. Y nos hablan acerca de formas de interacción entre la autoridad y el ciudadano. Recordemos que la autoridad puede restringir nuestra libertad deambulatoria solo y cuando existan elementos o se tenga la sospecha de que se está en presencia de la comisión de un delito en flagrancia. De igual forma, la autoridad pues, puede restringir nuestra circulación o libertad deambulatoria para hacer alguna revisión siempre y cuando esté justificada. Las famosas revisiones de rutina que ya vemos que los policías realizan en muchas ocasiones pues son ilegales. Ahora bien, los niveles de contacto determinan si hay o no una restricción de la libertad. Es decir, si una persona, un oficial, detiene a una persona, es decir, restringe su libertad deambulatoria, y al momento de que esta libertad es restringida y se percatan que existe la presencia o la sospecha de la comisión de un delito, el policía va a determinar si la libertad la restringe o no. Es decir, y poniéndonos en un ejemplo práctico, si una persona va circulando en la vía pública y va portando o trae asida a su cintura un arma de fuego y el policía se percata de la misma, sí puede restringir esa libertad deambulatoria, puesto que primeramente le preguntará a la persona si cuenta con la autorización de las autoridades pertinentes para la portación del arma. En dado caso de que no sea así, pues el policía podrá pasar a otro nivel de contacto que es en grado superior para restringir su libertad y, en su caso, leerle los derechos que constitucionalmente le son asistidos por el policía y le informará que por portar un objeto sin los permisos correspondientes es constitutivo de un delito y por tal motivo lo podrá poner a disposición de la autoridad ministerial. Ahora bien, el nivel de contacto en un grado inferior no existe una detención como tal. Inclusive simplemente se nos puede hacer una pregunta y en su caso a lo mejor pedirnos que nos identifiquemos. Esto cuando estamos en lugares donde sabemos que son considerados como focos rojos, en donde pues el índice delictivo es muy alto. Este nivel de contacto en un grado inferior pues no limita la libertad de la persona y la persona se puede retirar una vez que pues no se halle nada indebido en su persona y esto solamente se hace como una actividad preventiva por parte de los elementos de seguridad. Ahora, partiendo de estos conceptos, podemos ejemplificar que en un grado inferior puede ser únicamente a base de preguntas en la vía pública o la solicitud voluntaria de una identificación, como ya lo habíamos mencionado. Entrevistas informales
simplemente a dónde se dirige, en dónde vive usted, que no tienen ninguna validez y por tal motivo no existe la obligación de permanecer en el lugar. Si yo ya contesté las preguntas que me está haciendo el oficial, yo me puedo retirar y la autoridad no tiene la facultad de poder restringir mi libertad deambulatoria. Ahora, cuando pasamos a un nivel de grado superior, sí existe una restricción a la libertad, es decir, que la persona no se puede retirar e incluso puede existir el uso de la fuerza cuando la persona oponga alguna resistencia a la actividad del elemento. Ahora bien, existen requisitos que se deben de cumplir en este grado superior. Número uno es la flagrancia, cuando el oficial se percata que en ese momento se está cometiendo una conducta que posiblemente pueda ser constitutiva de delito. Segunda, por una orden judicial, cuando tenemos lo que es una orden de aprehensión o una orden de comparecencia. Una causa objetiva y razonable, ¿sí? Y que se ajuste a los principios de legalidad y proporcionalidad. Recordemos que también existe un protocolo o que habla acerca de una ley que habla acerca del uso racional de la fuerza y que los elementos deben de ajustarse a esa ley y que la fuerza solamente va a ser necesaria y debe de ser justificada y proporcional. Esto quiere decir que el elemento de seguridad tiene también restricciones al ejercicio de sus funciones como elemento de la policía. Ahora bien, si nos vamos a un ejemplo práctico, el cual el policía solicita identificación, estamos hablando de un grado inferior y impide le impide a la persona retirarse sin justificación, ahí estamos hablando de que el elemento estaría elevando de una manera injustificada el nivel de contacto, puesto que no existe ninguna causa de justificación para que pueda elevar ese nivel de contacto. Ahora bien, vamos a pasar a analizar un caso práctico, y que da motivo para que nosotros contestemos dentro de la audiencia de control de detención las preguntas de si el informe policial homologado es razonable, si es verídico y si realmente lo que narra el elemento aprensor ocurrió como tal. Bueno, le voy a dar lectura, si me quieren acompañar aquí en la pantalla, está un informe policial homologado, el cual señala que los elementos oficiales Toala Simuta José Artemio, conductor de la unidad patrulla BC 32 5A-1 y Ruiz de León Antonio, matrícula 8056, que son elementos de la Policía Municipal de Tijuana, refieren que el día 13 de marzo del 2024, siendo las 22 horas con 11 minutos, cuando se encontraban realizando recorridos de vigilancia y prevención a velocidad patrullaje, a una velocidad aproximadamente de 20 a 25 kilómetros por hora, según lo marcaba el velocímetro de la patrulla BC 325-1, con dirección a calle Norte, sobre la calle Manuel Félix Acosta de la Colonia Obrera, tercera sección, en esta ciudad de Tijuana, Baja California. Cuando observan, apoyados con las luces delanteras de la patrulla, a una distancia de 8 metros, que por la calle Manuel Félix Acosta, vialidad que es de 2 carriles, a la circulación, uno de cada sentido, circulaba en sentido opuesto al que circulaban los suscritos, un vehículo tipo sedán marca Kia, línea Forte color blanco con placas de circulación 7FAF 968 del estado de Baja California. Dice, el cual no traía las luces de los faros delanteros encendidas, infringiendo con ello el artículo 15 del reglamento de tránsito. Posteriormente, dicen
que ellos se percatan que el vehículo era conducido por una persona del sexo femenino con vestimenta chamarra color verde, la cual iba acompañada por una persona del sexo masculino con vestimenta playera color negro, la cual iba en el asiento del copiloto, motivo por el cual se dieron la vuelta en U, posicionando la patrulla en la parte posterior del mismo, marcándole el alto con las luces de las torretas y sirena de la unidad patrulla para elaborar la infracción correspondiente. Ahí estamos hablando de un acto de molestia por una falta administrativa. Siendo en ese momento que el conductor del vehículo aceleró la marcha del vehículo dándose a la fuga por la calle Manuel Félix Acosta. Y al llegar a la calle Bucareli de la misma colonia giró a la izquierda. Posteriormente giró a la izquierda en la avenida Mártires de Chicago de la colonia obrera tercera sección. Luego giró nuevamente a la izquierda la calle Ramón Guzmán, girando a la derecha sobre avenida Francisco Mujica. Posteriormente girando a la izquierda sobre la calle Nuevo León, en el primer callejón Mujica, gira a la derecha y posteriormente dio vuelta a la izquierda y en el primer esquina dio vuelta a la derecha al segundo callejón Mujica. Luego le da a la izquierda en la calle Mujica, luego giró a la derecha en la calle Ramón Urbina de la colonia obrera, tercera sección, en donde detuvo la marcha a las 2:17. A ver, vamos a entender esto bien importante. El elemento de la policía o iba atento a la persecución del vehículo o iba atento a cómo se llamaban cada una de las calles donde circularon. Eso hace que el informe policial homologado carezca de razonabilidad, porque no es posible que un elemento que va en persecución de otro vehículo señale con toda precisión cuál es el nombre de las calles por donde circuló el vehículo que iba persiguiendo. Eso no atiende a las reglas de la lógica, porque recordemos que el elemento al momento de reaccionar y perseguir al vehículo, él debe de ir concentrado en la persecución de la unidad, en darle alcance. Entonces no puede ser posible que en su informe policial homologado señale con precisión de si giró a la derecha, si giró a la izquierda, cómo se llama la calle, porque eso a nosotros como defensa nos da elementos suficientes para cuestionar la credibilidad del informe policial homologado en cuanto a la narración del oficial de cómo sucedieron los hechos. Recordemos que el oficial debe de señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurre la detención de una persona. En ese entonces, en ese sentido, cuando nosotros hacemos uso de la voz para debatir el control de la detención, pues le debemos de hacer del conocimiento a la autoridad que el informe policial homologado carece de razonabilidad, que es inverosímil. Ello en virtud de la narración que hacen los elementos aprensores respecto de cómo ocurrieron los hechos. En ese sentido, el juez debe de analizar si efectivamente es posible que el elemento aprensor haya observado con toda claridad cómo se llamaban cada una de las calles por donde circuló el vehículo que estaba en persecución. Ahí no atiende a una lógica ni a una razonabilidad. El informe policial homologado no es creíble porque, como lo mencioné hace unos momentos, el elemento aprensor o va concentrado en darle alcance al vehículo que emprendió la huida o va atento a cómo se llaman cada una de las calles por las cuales va circulando la unidad que, como ahorita mencioné, pues va en persecución. No atiende a una lógica y eso a nosotros nos da elementos
elementos suficientes para combatir hasta este punto la razonabilidad del informe policial homologado. Si esto nosotros lo sumamos a las circunstancias en que se da el acto de molestia, es decir, que primero refieren que el vehículo al que observaron no contaba con las luces encendidas, eso generaría un acto de molestia y que en este caso es una falta administrativa. Si bien es cierto, de la narración que hacen los oficiales, dice que el piloto emprende la huida y los oficiales en consecuencia inician la persecución, bueno, ahí se podría decir que estaríamos en presencia de la sospecha razonable de la posible comisión de un delito al el piloto tener una actitud evasiva. En ese aspecto sí podríamos decir que se encontraba justificada el actuar del elemento aprensor. Sin embargo, como lo mencioné ahorita, de la narrativa que hace el elemento, no es creíble que precisen de manera tan exacta por qué calles circularon para darle alcance al vehículo de la marca Kia. Aquí, en este informe policial homologado, pues se le hizo ver al juez de control que no era creíble esa narración de los elementos aprensores y como consecuencia, al hacer ese análisis y escuchar la narrativa del Ministerio Público en la audiencia de control en relación a la información proporcionada por los elementos, el juez determinó que efectivamente no era creíble que el elemento aprensor tuviera la capacidad de ir en persecución de la unidad, pero también la capacidad de ver exactamente y saber por qué calles se iba circulando el vehículo de la marca Kia. Lo que tuvo como consecuencia es en esta audiencia de control, pues fue precisamente que el juez de control no calificara de legal la detención atendiendo a la falta de razonabilidad y la inverosimilitud del informe policial homologado. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo similar, donde aquí vamos a analizar lo que son los niveles de contacto en un grado inferior y en un grado superior y determinar si estos niveles de contacto se encuentran justificados o no. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Seguimos? Ok, bueno, Profesor, sí, dígame. ¿qué tan importante considera usted que se fije realmente el alcance de qué significa cuando algo es razonable o cuando no es razonable? En el caso que le estoy comentando, perdón, que usted está comentando, eh, derivado de la función policial, puede una persona saber el nombre de las calles por conocimiento previo que tiene de las mismas. También no se indica si iba solo o iba acompañado para que alguien lo esté corroborando. Por eso considero que es muy importante determinar qué significa razonabilidad o qué comprende la razonabilidad, qué diferencia entre lo racional con lo razonable, así como también Sí, definir qué es veraz, qué es verosímil y qué es la verdad, porque se pueden generar muchas arbitrariedades, salvo su mejor opinión. Gracias. sí, claro, claro. Mire, aquí en tratándose de actividad policial, una de las funciones, y de acuerdo a la experiencia que el suscrito tuvo cuando pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública, la función del copiloto en este caso es poner atención a que no exista un ataque directo en contra de la unidad que va patrullando. No verificar si va por una calle, si va por la otra. Si efectivamente podríamos decir
que la experiencia de los elementos que ya tienen un tiempo laborando en un cierto municipio, pues puedan saber el nombre de las calles, pero no la exactitud, decir, a la derecha tenemos la calle Juan Martínez, a la izquierda tenemos el callejón tal, o sea, eso, y sobre todo si van en una persecución, podemos decir que van a una velocidad excesiva y que a veces es imposible poder verificar y tener conocimiento de cuál es el nombre de las calles, porque, repito, la función del elemento en una persecución es exclusivamente dar alcance a la persona, no tanto verificar cuál es el nombre de las calles. Ahora, en tanto a la razonabilidad o a la veracidad, pues es importante analizar, como lo habíamos dicho antes, si realmente de la narrativa que nos hace el oficial en el informe policial homologado, hay una posibilidad de que realmente el hecho haya ocurrido de esa forma o no, porque también nos podemos tener el conocimiento o estar en presencia pues de lo que se le conocen o lo que en su momento se conocían como los famosos informes policiales homologados estereotipados, es decir, es la misma narrativa en todos. Entonces, ahí nosotros podemos, como usted bien lo dijo, evitar actos arbitrarios, porque el policía muchas veces narra circunstancias similares a las que ya narró en otro informe policial homologado, y eso conlleva a que, volvamos a decirlo, a que estemos en presencia de informes policiales homologados de carácter estereotipado, ¿sí? Sí, dígame, señor Freddy. Maestro, eh, abonando a lo que ya comentó el compañero, considero que desde mi perspectiva no sería suficiente para calificar de ilegal una detención. ¿Por qué? Porque efectivamente, como son elementos que llevan años y conocen los sentidos de las calles, conocen los nombres de las calles, les es muy fácil saberse los nombres. Sin embargo, yo ahí detecto algo que no se me hace creíble. Es el hecho de que si no trae luces encendidas y ellos se supone, si hablamos del que no había luces encendidas, se supone que ya era de noche. Y lo que sí pudieron determinar es de que conducía una persona del sexo femenino y el copiloto era del sexo masculino. Considero que en esa parte sí pudiera haber razón de que no es creíble el informe. Sin embargo, en cuanto a las calles, considero que hay una línea muy delgada como para decir que no, porque la verdad que es muy probable que tengan la capacidad o el conocimiento previo, como dijo el compañero, de saber los nombres de las calles. Es mi comentario, maestro. Sí, 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 mire, sí, sí, le asiste toda la razón. Aquí lo que la jueza analizó es si el ir circulando a una velocidad excesiva en una persecución le daba al oficial la posibilidad de poder señalar con tanta precisión el nombre de las calles. Volvemos a lo mismo, y como usted atinadamente lo dice, el oficial puede tener la experiencia y a lo mejor es el sector donde labora y sabe dónde se encuentran las calles. Aquí lo que la jueza analizó es el hecho de decir si daba la vuelta a la derecha, qué calle era, si daba a la izquierda, qué calle era, o sea, todo ese tipo de situaciones que para la jueza no fueron suficientes para superar ese estándar mínimo para poder calificar de legal la detención. También, como usted lo dice, si estamos a una hora donde, independientemente de que exista luz artificial, es imposible que a esa hora, y si la unidad traía las luces apagadas de los faros, pues se pudiese percatar que la persona que conducía pues era del sexo masculino o del sexo femenino. Todas esas circunstancias se toman en cuenta y se alegan al momento de debatir sobre en el control de la detención. En este caso en particular, su servidor, que yo fui el que llevé esa audiencia, yo me enfoqué mucho en la forma en cómo fueron narrando y describiendo cómo fue la persecución.
haciéndole ver a su señoría que a la velocidad en que se hizo esta persecución no es creíble que se percatara el elemento el nombre exacto de cada una de las calles. Es por eso que la jueza consideró que hasta ese punto sí asistía la razón a la defensa en cuanto a la credibilidad del informe policial homologado en tratándose a la narrativa tan exacta como hicieron los elementos aprensores. ¿Hasta aquí ya alguna duda o algún otro comentario? Gracias, maestro. Yo de mi ¿No? parte ninguno. Ok, todo bien. Ok, vamos a ver este ejemplo donde Maestro, como... una Dígame, duda, dígame. muy breve. Yo escribí en el chat, perdón, Sí, dígame. Fernando Muñoz, escribí en el chat el término legal que tiene el primer respondiente para la disposición del detenido al Ministerio Público. Bueno, el primer respondiente, como lo dice el artículo constitucional, debe de ser de manera inmediata ante la autoridad competente. Si estamos en presencia, a lo mejor, de un delito que es competencia de la autoridad federal, pero tenemos cerca una agencia del Ministerio Público, del Foro Común, es obligación del primer respondiente ponerlo a disposición de esa agencia del Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene la obligación de recibir el informe policial homologado y, en su caso, al percatarse de que se trata de un delito del orden federal, tendrá que decretar un acuerdo de incompetencia y remitir la carpeta de investigación a la autoridad competente. En ocasiones se da el hecho de que hacen la detención a las 9 de la noche y de ahí se trasladan a las instalaciones de la Policía Municipal para realizar el informe policial homologado. Y ahí se tardan un par de horas. Si la detención fue a las 9 de la noche, a las 11 de la noche están terminando de elaborar el informe policial homologado y suponiendo sin conceder que la agencia del Ministerio Público les quedara a unos 45 minutos, estamos hablando que casi a las 9:40, a las 11, casi a la medianoche están poniendo a disposición a la persona. Cuando nosotros queremos hacer referencia a la dilación en la puesta a disposición, el juez nos dice que esa puesta a disposición se encuentra dentro de un rango justificable por parte de los elementos aprensores en tratándose de poner a disposición a la persona ante la gente del Ministerio Público. Si consideramos que ya la puesta a disposición sobrepasa de las 5, de las 6 horas, ahí sí podemos hacer mención de que la puesta a disposición, y hay criterio de la Corte, en que fue excesiva la dilación en la puesta a disposición ante la gente del Ministerio Público. Pero insisto, si hay una detención de una persona y se trata de un delito que es competencia de la autoridad federal, pero la agencia del Ministerio Público queda a una distancia considerable y cerca de ellos tienen a una agencia del Ministerio Público del Foro Común, el primer respondiente tiene la obligación constitucional de ponerlo a disposición de la autoridad más cercana y esta a su vez tendrá que recibir y aperturar la carpeta y en su caso, al percatarse que se trata de un delito de carácter federal, podrá declinar competencia a la autoridad federal, pero ya con la carpeta de investigación iniciada. Y esto, en tratándose del primer respondente, sí justifica pues la dilación de que si detuvieron a una persona a las 9 de la noche, la pusieron a disposición a las 10 de la noche ante la autoridad del Foro Común y esta, horas después, dicta su acuerdo de incompetencia por razón de materia y lo ponen a disposición hasta la 1, 2 de la mañana, sí se encuentra justificada la actuación del primer respondiente. ¿Sí? Maestro, en el mismo sentido, ¿tendrá el número de registro de la resolución de la Corte por el Sí, tema de la dilación? sí, ahorita se la paso. Deme un segundito nada más, ¿no? Pero sí les paso los números de registro. ¿Sí? Pues, Bueno, ok. Vamos a este segundo ejemplo. Profesor, Dígame, perdone, dígame. por ejemplo, lo que estaba mencionando, si los aprensores se lo llevan primero a su comandancia,
a tomarle fotos, a hacer el informe policial homologado, eso no está justificado ni debe de ser, ¿o sí? Mire, no está justificado, pero en la práctica, los elementos aprensores, y voy a hablar muy en particular en la ciudad de Tijuana, ellos decían que si hacen la detención de una persona, ellos tenían que ir a la estancia municipal de infractores al llenado del informe policial homologado y a la certificación por parte del médico. Más Y, concreto po- ya. Ujú. Y posterior, ya lo ponían a disposición de la autoridad, en este caso del Ministerio Público de la Federación. Cuando nosotros verificamos esas circunstancias de la narrativa, hacíamos del conocimiento al juez. Sin embargo, él atendiendo a que el tiempo para el criterio del juzgador era razonable, ¿sí? No constituía una dilación en la puesta a disposición. ¿Por qué? Porque el policía está justificando qué fue lo que hizo, ¿sí? Malo fuera que lo detuvo a las 21 horas y no describe que lo llevó a la estancia de infractores para el llenado del informe policial homologado y su certificación, que omitiera esa circunstancia y puso a la persona a disposición hasta las 4 de la mañana. Ahí sí estamos hablando de una dilación en la puesta a disposición, pero lo que hacen ellos es que justifican ese actuar cuando refieren que primero lo llevan a un lugar para la certificación, exhiben el certificado médico y el llenado del informe policial homologado. Pero yo no me refiero a un tema de dilación, maestro, sino al tema de Sí, que la ley manda que se ponga a disposición del Ministerio Público, no, no se lo lleve a su comandancia. sí, claro, claro, Ahora claro, también, buenas noches, maestro. sí, Aquí hay otro tema también. ¿Y sí, dígame, no, no lo qué escucho, se ha de escuchar entrecortado, dígame. pasa ahí entonces con el registro que se hace en un horario? Así es, el Digo, ¿qué Registro pasa Nacional de entonces con el registro Detenciones. que se hace Registro Nacional de Detenciones? Porque ese también tiene, o sea, en qué horario se va a manejar entonces en ese sentido? ¿En el momento en el que lo detengo o en el momento en el que me lo llevo a la comandancia o en el momento en el que elaboro mi IPH y hasta que lo concluya o en el momento inclusive hasta que lo ponga a disposición del MP? Sí, mire, en tratándose a este tipo de situaciones, nosotros nos encontramos ante el debate de decir, bueno, en el informe policial homologado refieren que a las 22 horas con 7 minutos se le indica a la persona que queda detenida por la posible comisión de un delito. En ese momento nosotros sabemos que a esa hora ocurrió su detención. Pero después dice, posteriormente nos trasladamos a la instancia o a la agencia del Ministerio Público o a nuestra comandancia para el llenado del informe policial homologado, la certificación y realizar el Registro Nacional de Detenciones, el cual queda a 1 hora. ¿Sale? Entonces, vuelvo a insistir, nosotros podemos argumentar en la audiencia de control de detención es esa dilación injustificada y que el elemento aprensor en el informe policial homologado pone 1 hora, pero resulta que el Registro Nacional de Detenciones señala otra completamente diferente. Esa también nos puede dar motivo a la hora de formular el debate de que el juez no califique de legal la detención. Si es que a criterio de la autoridad no está justificada esa dilación entre la narrativa del informe policial homologado en relación a que la detención ocurrió 1 hora y el Registro Nacional de Detenciones registra 1 hora completamente diferente o muy alejada. Eso sí nos da elementos para poder debatir y solicitar que no se califique de legal la detención, que a mi experiencia, yo nunca pude obtener un no control atendiendo a esas circunstancias.
Aquí lo que estamos hablando es del criterio de la autoridad. Y aclaro, no quiere decir que en este caso el juez tenga siempre la razón. Eso inclusive en un recurso de apelación lo podemos hacer valer. Pero por lo general el juez dice, bueno, es que de la hora de la detención a la hora de la puesta de disposición hubo una distancia en tiempo de 2 horas, 50 minutos, entonces se encuentra justificada. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, pero entonces ya no me quedó claro. Sí, efectivamente, el Registro Nacional de Detención tiene un horario diverso al de al de la hora de la detención, pero vamos, en este caso para el policía, ¿qué horario o vamos, en qué momento es en el que se va a requisitar ese Registro Nacional de Detención? Bueno, la propia ley y el protocolo del primer respondiente dice que debe de ser de manera inmediata. En el momento en el que se hace la detención, lógico, se tiene que hacer requisitar el Registro Nacional de las de Detenciones. Sin embargo, la práctica hace que lo realizan hasta en tanto no se trasladan al lugar donde hacen el llenado del el informe policial homologado. Entonces, para la narrativa del Ministerio Público en el control de detención, él dice que de acuerdo a la narración, la detención ocurrió a tales horas, ¿sale? Y después dice, y fue puesto a disposición de esta autoridad a esta hora. Por tal motivo, entre la detención y la puesta a disposición, transcurrieron cierto tiempo, lo cual se encuentra dentro de lo razonable y, en su caso, ellos van a insistir en que se califique de legal la detención. Pero nosotros nos tenemos que basar en la narrativa del informe policial homologado, porque es lo que realmente ocurrió. Si tú dices que lo detuviste a una hora y el Registro Nacional de Detenciones nos arroja otra completamente diferente y la puesta a disposición es completamente diferente en cuanto a temporalidades, nosotros sí podemos debatir. Vuelvo a insistir, aquí ya depende del criterio del juzgador, porque él puede decir, bueno, es que para mí está dentro del rango en cuanto a tiempo, y por tal motivo, pues se encuentra justificada en cuanto a la temporalidad en la puesta a disposición de la persona. ¿Sale? Si nosotros nos enfocamos al momento del debate exclusivamente en esa temporalidad, es muy poco probable que podamos obtener una calificación de ilegal de la detención, porque tendremos que atender también a otras circunstancias. Ejemplo, si la persona es detenida, y voy a hablar aquí sobre la carretera México-Querétaro, a las 8 de la noche, y para trasladarse a la agencia del Ministerio Público más cercana del Foro Federal, que es la de Tlanepantla, y es una hora donde hay demasiado tráfico, la persona va a ser puesta a disposición 3 hasta 4 horas después. Sin embargo, si en la narración del informe policial homologado, el oficial justifica el por qué la detención ocurre a una hora y la puesta a disposición a otra, el juez va a dar por válida esa dilación porque está justificada en el tráfico, en porque están reinterpretando la autopista, todo ese tipo de circunstancias. Nosotros tenemos que ir todavía más allá en cuanto a la narrativa del oficial en el informe policial homologado. Podemos atacar esos puntos como usted bien atinadamente lo dice, en cuanto a la hora de la detención, la hora del llenado que arrojó en la plataforma del Registro Nacional de Detenciones y la hora de la puesta a disposición. Pero si el juez considera que entre esas actividades encuentra un tiempo razonable, lo más seguro es que califique de legal la detención. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, miren, vamos ahora Buenas a noches, otro. licenciado Alfredo Rueda. Sí. Sí, mire, muchas veces si nosotros como abogados alegamos
bien detalladamente los tiempos, los términos y cuando en determinado momento ya ve que luego en el momento en que detienen tiene que hacer su registro de detención. Y si nosotros consideramos que del lugar donde fueron detenidos a donde pusieron a disposición fue más de lo que está dentro de la temporalidad, si alegamos bien, si nos lo dan como la detención y no puede ser disposición inmediatamente después de ser detenidos. Pero si el abogado por ahí no alega, pues ahí es donde va a estar el problema. Gracias. Sí, sí, claro. Bueno, mire, vamos aquí a otro ejemplo de iguales de un informe policial homologado. Y vamos a ver nada más esta narrativa para que nosotros analicemos si se cumplen o no, o no se cumplen con esos niveles de contacto. Dice que a las 21:55 del 22 de septiembre del 2023, los suscritos agentes Wilber Alberto Ewan Cap de la Guardia y Henry Gabriel Magaña Echeverría, ambos elementos de la Guardia Nacional, con 5 elementos más de tropa a bordo de un vehículo HUMVI con siglas 0923-146, al efectuar reconocimientos disuasivos en la prevención del delito y proximidad social sobre la ruta Vicente Guerrero entre Fuerte Jauquilla y Fuerte de Corporo de la colonia Mariano Matamoros en Tijuana, Baja California, establecen un punto fijo de inspección de vehículos y personas y dice, por lo que a las 22:05 nos percatamos que a una distancia aproximadamente de 10 metros de distancia, una persona del sexo masculino con complexión delgada, tez morena oscura, con vestimenta de gorra blanca, sudadera color negra, con gris, pantalón de mezclilla negro y tenis negros, quien caminaba hacia nuestra dirección, quien al notar la presencia del personal de la Guardia Nacional, nos evadió dándose la media vuelta, rápidamente acelerando su paso e iniciando la huida. Motivo por el cual, al notar la reacción de dicha persona y ante la probabilidad de que se estuviese evadiendo a la autoridad por algún delito, procedimos a darle alcance aproximadamente a 12 metros de distancia. Y en ese acto, el subagente Wilber Alberto Huancap procedió a marcarle el alto, identificándose como elemento de la Guardia Nacional, preguntándole el motivo del por qué corría, a lo que el sujeto refirió tartamudeando que se le había olvidado algo en su domicilio, por el cual se procedió a preguntarle su nombre, a quien dijo llamarse Giovanni Vázquez Ramírez, de 33 años de edad. Fecha de nacimiento 20 de octubre de 1989, originario de Sinaloa, respondiendo con una actitud nerviosa, por lo cual le solicitamos una revisión precautoria a su persona, por lo que el guardia Henry Gabriel Magaña Echeverría le realiza una revisión en su corporal a la persona intervenida de nombre Giovanni Vázquez Martínez, quien accedió de manera voluntaria, no encontrándole nada ilícito en su persona. Sin embargo, portaba al hombro una mochila camuflajeada con tonalidades cafés, por lo que le indiqué que le haría una revisión y accedió de manera voluntaria. Al revisarla, en su interior se encontraba una bocina con caja color negro y frente de plástico color azul. Y al revisar esta, nos percatamos que sonaba algo dentro, como algo sólido, suelto, y le preguntamos a Giovanni Vázquez Martínez, quien no respondió y solamente agachó la cabeza. Motivo por el cual, al abrir la bocina, dentro de la misma, se descubrieron un total de 362 envoltorios de plástico color rosa, los cuales contienen en su interior una sustancia granulada al tacto, al parecer de la droga conocida como cristal. Por lo anterior, el suscrito subagente Wilber Alberto Huapcap, siendo las 22:10, procedí a indicarle que quedaría detenido por la posesión de drogas y sería remitido ante la Fiscalía General de la República, dándole lectura de los derechos constitucionales que le asisten como persona detenida. Y por su parte, el guardia Henry Gabriel Magaña Echeverría procedió a realizar la recolección, embalaje y la debida cadena de custodia de los indicios asegurados para su traslado. Luego nos trasladamos a la estancia municipal de infractores, donde
Dentro de las mismas instalaciones presentamos a la persona detenida ante el médico de guardia de servicios médicos municipales para su valoración médica, anexando al presente informe la nota médico correspondiente, la cual quedó anotada en la hoja de registro. Cabe hacer mención que se generó el Registro Nacional de Detenciones con número tal de Giovanni Vázquez Martínez. Por último, nos trasladamos a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en esta ciudad con la finalidad de realizar la puesta a disposición. A ver, de la narración que acabamos de hacer, para ustedes, ¿se encuentran justificados los niveles de contacto en un grado inferior y en un grado superior? Yo consideraría Maestro, que no, doctor, toda vez que, bueno, si bien es cierto, no sé si sea correcto, un servidor le advirtió incluso inconsistencias, primeramente en relación a que él mismo, bueno, yo advertiría que incluso el objeto material del delito podría declararse su nulidad al ser su obtención ilícita, toda vez que, bueno, a criterio de un servidor sería violatorio de acuerdo al 16 constitucional, en virtud de que el mismo agente, el mismo guardia nacional dijo que no tenía, no le encontraron nada ilícito, pero aún así sobrepasaron esos niveles de contacto siguiendo buscando, es decir, no tenían una sospecha razonable para poder no estaba ni fundado ni motivado ese acto de molestia de estar transgrediendo la propiedad de, bueno, la persona y pues sí, su esfera jurídica, vaya. Ok, muy bien. Sí, 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 efectivamente. Ahora, a ver, en primer lugar, maestro, dígame. considero, o sea, el nivel de contacto en grado inferior sí estaba justificado porque, pues, hablan de que corrió al verlos. Lo alcanzan, lo revisan y no le encuentran nada. Entonces yo creo que ahí entraría los supuestos del 14 constitucional de que pues ya no una intromisión a sus propiedades, a sus pertenencias, ya no estaba justificada, porque pues no le encontraron nada, la persona les dijo que porque se le había olvidado algo, entonces ya no había una razón para revisar sus pertenencias en la maleta. Considero que ahí ya no está justificada no hay la sospecha, no justificaron una sospecha razonable para llevar a cabo una revisión de sus pertenencias. Ese es mi comentario, maestro. Sí, 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 ¿quién más? Maestro. Sí, Aquí se da la violación al debido tránsito toda vez que sin que haya habido denuncia previa de que se haya cometido un delito, ¿no? El que en determinado momento ellos digan, no, pues cuando vayan circulando, de repente se da la vuelta y se echa a correr o cualquier situación, y lo revisen, y más aún cuando ellos dicen, no le encontramos nada, y después invaden más su privacidad, pues ahí está ya la violación al debido tránsito. Es todo. Maestro, dígame. yo estoy acá en Guanajuato y precisamente eso es lo que sucede. Nada más que acá le ponen un poquito más al informe policial homologado. Le ponen que una vez que ya no le encontraron nada a la persona, que se percató con un fuerte olor a marihuana que salía de esa bolsa camuflajeada café, o que se veía una bolsita que en su interior contenía polvo granulado de color X. Eso es lo único que le ponen acá en el estado de Guanajuato, además, para sobrepasar ese primer nivel de contacto, que era el que efectivamente, si se descarta de que no tenía nada ilícito, ahí terminaba ya ese primer nivel de contacto. Eh, Eso de que le ponen, que le preguntan que si voluntariamente accede a que le revisen la bolsa color café camuflajeada, bueno, pues eso ya sabemos con los máximos de la experiencia. Si yo traigo droga, le voy a decir que no, pero bueno, ellos siempre van a poner que sí. Eso pasa acá en Guanajuato, no sé por allá donde están ustedes. Es mi aportación, maestro. Sí, mire, aquí como bien lo dijo el compañero, el primer nivel de contacto sí se encuentra justificado en relación a la actitud evasiva que
tiene la persona cuando ve la presencia de los elementos de la Guardia Nacional, se da la media vuelta y empieza a huir. En ese aspecto sí genera una sospecha razonable. Pero cuando dicen de la narrativa, se le solicitó autorización para realizarle una revisión corporal y no se le encuentra nada, en ese momento la autoridad lo tenía que haber dejado en libertad. Sin embargo, de manera injustificada, elevan todavía el contacto cuando hacen la revisión de la mochila. Y todavía elevan más el contacto cuando abren la bocina y ahí es donde se percatan de la presencia de los 362 envoltorios. Aquí lo que nosotros analizamos es que si la conducta de la persona dio motivo para elevar el contacto a un segundo nivel, que en este caso es la revisión de la mochila. Como bien lo dicen los compañeros, en ese momento, pues ya están transgrediendo un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque ya están revisando sus pertenencias personales. E inclusive, en la resolución que emitió la jueza de control, precisamente basó su determinación al no calificar de legal la detención en que no se encontraba justificada la elevación del nivel de contacto a un grado superior. Si ya hiciste la primera revisión en la persona y no le encuentras nada ilícito, lo correcto es dejarla en libertad. Ahora bien, vamos a poner este ejemplo, que la persona al percatarse de la presencia de los elementos de la policía, da la media vuelta, empieza a huir y se quita la mochila y la arroja al piso, ahí sí da pie a que dentro de las actuaciones de los elementos, uno de los elementos pueda darle alcance a la persona y otro de los elementos revise el interior de la mochila. Y ahí sí estaría justificada esa actuación del elemento. Pero si yo te estoy permitiendo que hagas una revisión en mi persona y no me encuentras nada, no hay una sospecha razonable para que tú eleves ese nivel de contacto y puedas revisar mis pertenencias y todavía, si no encuentras nada más que una bocina, todavía eleves más el contacto y abras el interior del objeto que yo traigo ahí y pues que en su caso, pues el narcótico existía, sí, el narcótico sí existió. Lo que nosotros debatimos es que no estaba justificada la segunda revisión que hace el elemento a la mochila y tampoco estaba justificada la tercera revisión que hacen al interior de la bocina. Por tal motivo, la jueza de control, atendiendo a esas circunstancias, fue que calificó de ilegal la detención de la persona. ¿Sale? Ahora, nosotros, antes de que se me olvide, el número de registro de la tesis que habla acerca de la puesta a disposición de alcances de la expresión sin demora y de manera inmediata y la autoridad competente relatividad a la valoración de acuerdo a las circunstancias justificadas del caso, es la tesis con número de registro 201-3126. Es de los ¿La puedes tribunales repetir, colegiados. por Sí, favor? con todo gusto. Es 201-3126. Es de los tribunales colegiados de circuito y es de la 10ª época. Es una tesis aislada. Muchas gracias. No, 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 ¿de qué? Ahora, nosotros, dentro cuando estamos debatiendo el control de detención, pues hacemos referencia a tesis que tienen que ver precisamente con la actuación del policía. Y aquí, por ejemplo, tenemos la tesis con número de registro 201-4689. Esta es una tesis de la primera sala de la 10ª época, cuyo rubro dice: control provisional preventivo. La sospecha razonable que justifique su práctica debe estar sustentada en elementos objetivos y no en la mera apreciación subjetiva del agente de la policía. Es decir,
Si yo voy caminando sobre la calle y veo elementos de la policía, pero en ese sentido yo cambio de dirección y quiero caminar por la acera de enfrente, no, eso no genera una sospecha razonable. Tiene que ser objetiva esa conducta que yo realizo para poder justificar la actuación del elemento. Otro ejemplo que también voy a poner de manera rápida. Imaginemos que va una persona circulando sobre una vialidad que no cuenta con alumbrado público. Y dicen los elementos que ellos se percatan a una distancia de 50 metros de la presencia de la persona que va caminando en dirección al sentido donde va circulando la unidad, la cual únicamente contaba con las luces de la patrulla. Y dicen que se percatan que la persona saca de entre de sus ropas un objeto que al parecer es un arma de fuego y la arroja hacia el lado derecho de, de la banqueta. Aquí mi pregunta es, ¿será posible que los elementos aprensores a una distancia de 50 metros, cuando no se cuenta con luz artificial, se hayan percatado del objeto que arrojó es un arma de fuego? ¿Eso es realmente creíble? Vamos a imaginarnos el escenario, ¿sí? Es una vialidad la cual no cuenta con luz artificial y los elementos están a bordo de la patrulla y a 50 metros de distancia ellos observan a una persona del sexo masculino y ven que de entre sus ropas saca un objeto, al parecer, un arma de fuego y la arroja hacia el lado derecho. Hasta esta parte de la narrativa, ¿realmente es creíble que el oficial se haya podido percatar de la existencia del arma de fuego a esa distancia, sin contar con la luz suficiente para poder observar a través de su sentido de la vista de la existencia de un arma de fuego? ¿Sería creíble esa situación? ¿Qué opinan ustedes? Buenas noches, doctor. Sí, dígame. Buenas noches. Yo opino que la justificación de los oficiales nuevamente estaría basada en apreciaciones subjetivas y por supuesto que no hay forma de acreditar que ellos desde esa distancia y con poca luz hayan tenido la certeza de que efectivamente se trataba de un arma. No es probable. Sí, efectivamente es imposible que los elementos se percaten a esa distancia con la poca visibilidad y con la única luz con la que contaban es con la de su patrulla y a esa distancia que la persona extrajo de entre sus cosas lo que al parecer es un arma de fuego. O sea, eso no es creíble. No es creíble y no atiende a las reglas de la lógica. Por eso la tesis nos dice que no se debe de basar en una apreciación subjetiva del agente del ministerio, del agente de policía. Es decir, yo creo, yo supongo, a mí me pareció que lo que arrojó fue un arma de fuego. No. O sea, debe de ser de manera objetiva. ¿Sí? Que lo que arrojó tiene las características de un arma de fuego. ¿Sale? Otra de las tesis que nosotros invocamos es esta tesis con número de registro 201-0961. La vuelvo a mencionar, 201-0961 de la primera sala, igual de la 10ª época, con rubro, control provisional preventivo. Parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia. A ver, y esta tesis en particular nos hace referencia de estos controles preventivos que es para evitar la comisión de un delito y salvaguardar la integridad. En ese orden de ideas nos habla acerca de que se debe de justificar el actuar del elemento
de la policía para poder restringir la libertad deambulatoria de una persona. Pero, como lo mencionamos ahorita, debe de ser basada en un elemento subjetivo, no solamente en lo que cree el policía, y sobre todo que si de la narrativa que él hace no es posible o creíble que se haya percatado de la acción que realizó la persona, pues estamos hablando de apreciaciones meramente subjetivas, entendiendo que la subjetividad es creo, pienso, supongo, ¿sí? Entonces, el derecho penal no es de suposiciones, ¿sí? Tiene que ser de cuestiones objetivas, cuestiones que realmente atiendan a una lógica y que realmente hayan existido en un mundo fáctico. Si no, no tiene razón, no tendría razón de ser. Y asimismo, también hacemos referencia a una tesis con número de registro 28643 de la primera sala, es igual de la 10ª época, dice la libertad personal, estatus constitucional de restricción provisional. Y aquí nos habla acerca de que constitucionalmente, Perdón, dígame. doctor. Otra vez, no lo escuché, perdóneme. Si es tan amable. Vuelvo a repetir el número, Los el dos últimos registro. registros que dio. Ok. ¿Podría repetir? ¿Este o quiere todos? Sí, los dos últimos. Ok, con todo gusto. A ver. No, nada más los dos. El uno fue 201-09-61. El último. A ver, el último dice, Sí, el último. es 286-43. Y el penúltimo, el que es El penúltimo 201-09-61. es 201-09-61. Gracias. ¿Sí? Sí, Y un último registro es el 286-39. 286-39. Igual de la primera sala y nos dice detención y restricción provisional de la libertad personal. Su interrelación y diferencias conceptuales. Y aquí precisamente nos habla de los niveles de contacto entre la autoridad y las terceras personas para efectos de prevenir, investigar y perseguir las posibles conductas delictivas en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer nivel de contacto es la restricción temporal del ejercicio de un derecho que puede ser la libertad personal, que surge como una afectación momentánea a esa libertad, que debe de estar justificada constitucionalmente bajo la existencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva. ¿Sale? Si no se cumple con este parámetro, la detención debe de ser decretada como de ilegal. De igual manera, la tesis nos dice, el segundo nivel se origina con la privación de dicho derecho a partir de una detención, la cual se justifica con base en ciertos requisitos constitucionales exigidos, entre ellos la flagrancia. Bajo esa tónica resulta importante resaltar que no deben confundirse los citados niveles de actuación, pues habrá situaciones en las que restricciones temporales a la libertad personal se conviertan en detenciones, al verificarse en el instante de la restricción la actualización de una conducta delictiva. A ver, suponiendo que nosotros vamos en nuestro vehículo, hay un retén de la Guardia Nacional donde nos piden que permitamos que nos realicen una revisión a nuestro vehículo y a nuestra persona. Ahí está un primer nivel de contacto. ¿Por qué? Porque no nos permiten continuar con la circulación y restringen nuestro derecho
a la libertad de ambulatoria. Pero resulta que en el interior del vehículo, pues nosotros traemos un arma de fuego, ¿ok? De las previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego. En este caso vamos a hablar de un arma prevista en el artículo 83, fracción segunda, ¿sí? Que es puede ser un arma 38 automática o una calibre 45 o una 9 milímetros, que para su portación pues requiere el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional o que pertenezcamos a algún cuerpo de seguridad. En ese aspecto, ahí sí se eleva el nivel de contacto porque ya estamos en presencia de la comisión de un delito. Entonces, para que nosotros dentro de un control de la detención sepamos invocar el criterio aplicable al caso en concreto, debemos de atender a la narrativa que realiza el oficial en el informe policial homologado y también de la entrevista que nosotros tengamos en privado con nuestro patrocinado para saber si realmente este portaba el arma de fuego en ese momento. Porque luego resulta que en sede ministerial los entrevistamos y nos dicen que no, que ellos no portaban el arma. Pero minutos antes de la audiencia nos dicen, ¿sabe qué, licenciado? Es que, pues la verdad sí traía el arma. Es mía o la acabo de comprar y la tenía yo para un uso personal. En ese aspecto, pues digo, no vamos a declarar que efectivamente nuestro patrocinado tenía el arma de fuego dentro de un radio de acción y disponibilidad inmediata, pero ya no tendríamos que aplicar una tesis diferente que justifique que el actuar del elemento aprensor no se encuentra realmente justificado al momento de que ocurrió la detención de nuestro patrocinado. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Bueno, ahora, dentro de la audiencia de control de detención, donde nosotros vamos a debatir, también es importante que tomemos en cuenta que si contamos con datos de prueba para poder ofertarlos dentro de la audiencia de control, y sobre todo si estamos en presencia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, recuerden que el artículo 314 en su párrafo segundo nos dice que solamente en tratándose de delitos que ameriten prisión preventiva se podrán ofertar datos de prueba, los cuales podrán ser desahogados en la audiencia de control. Si nosotros contamos con entrevistas, y voy a poner el ejemplo que refieren los oficiales que la detención de nuestro patrocinado ocurrió en flagrancia en la vía pública, pero resulta que de la entrevista que nos da y de las personas que presenciaron su detención, resulta que él fue sacado con uso de la fuerza de su domicilio, podemos incorporar esas entrevistas a través de la declaración de nuestro patrocinado de cómo ocurrió su detención. Y si a esas entrevistas que nosotros estamos incorporando podemos mencionar la existencia de que hay videos de cámaras de videovigilancia y que estas grabaciones fueron proporcionadas por las personas que nos concedieron entrevistas, podemos desahogarlas en la audiencia, en la etapa de control de detención, no esperarnos hasta la vinculación a proceso, ¿eh? Nosotros lo podemos hacer en el momento de que vamos a debatir el control de la detención, justificando nuestro actar en términos del artículo 314, párrafo segundo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a incorporar estos datos de prueba? Pues a través de la declaración de nuestro patrocinado y que él mencione que se encontraban personas presentes al momento de su detención y que las mismas pues proporcionaron entrevistas y las cuales se le corrió traslado al Ministerio Público antes de la celebración de la audiencia y que se van a incorporar como un dato de prueba a la audiencia en la etapa de control de detención. Y el juez
tiene la obligación de admitirlas y permitirles el desahogo de esos datos de prueba. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo, maestro, una duda, maestro. Dígame, dígame. Usted habla de entrevistas. ¿Hay alguna, formalidad para la realización de entrevistas? O sea, debe haber un entrevistador y un entrevistado, que es la Sí, parte, claro. Ujú, ¿sí? claro. Entonces, ¿qué requisitos tiene que cubrir el entrevistador? Mire, en este caso el entrevistador, la persona que hace la entrevista en este caso, pues es el defensor. ¿Por qué? Porque nosotros dentro en la entrevista inicial que tenemos con nuestro patrocinado, él nos refiere esa información. Entonces nosotros nos trasladamos al lugar donde realmente ocurrió su detención y solicitar a las personas que nos proporcionen esa entrevista. Los datos que se les piden pues, son datos generales Sí, sí. y las preguntas es si conocen a la persona, desde cuándo la conocen, si sabe por qué la persona fue detenida, cómo ocurrieron los hechos. Entonces es una narrativa que ellos nos hacen y nosotros la vamos a incorporar como un dato de prueba y también podemos, en su caso, si la gente accede a presentarlos inclusive en la audiencia de control como testigos y se nos deben de admitir, ¿eh? Sí, correcto, nada más lo que decía, yo había escuchado que el defensor no puede y porque es el que va a estar defendiendo, entonces tendría que apoyarse de alguien de su oficina. Yo lo hice ahora y dice, no, pues ahí trae una persona que no sabemos ni quién es, ni... Bueno, por eso precisamente está cumpliendo con la copia del INE, su domicilio, y está entrevistando a una persona. Entonces, pero más allá yo decía, no hay fundamento para que no se me admita. Hoy me Claro, alegaron eso. No hay claro, fundamento para que no se admita. exactamente. Inclusive usted puede, en este caso, digo, nosotros como defensores públicos federales podemos mandar a nuestro oficial para que haga la entrevista. E inclusive podemos presentar a nuestro propio oficial como testigo para incorporar esa entrevista a preguntas de nosotros. Sí, la pregunta era de que si hay ciertos requisitos, porque los policías respondientes, ellos hacen entrevistas. Entonces, acá el abogado defensor, ¿cómo podría operar para hacer entrevistas, verdad? Hay estos Acuérdese 5 que testigos, sí, ujú, acuérdese que la entrevista forma parte de un acto de investigación. pero no hay una No hay una formalidad formalidad, no, que hay no, que acuérdese. cumplir, que pues no hay una formalidad de que no, tiene que ser de tu despacho, en un ministerio público me dijo, ni siquiera sabemos si es abogado el que hizo la entrevista. O sea, de esas cosas que se dan en las audiencias. Sí, claro, 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 pero sí, sí podemos hacer esa entrevista, ¿eh? No hay ningún problema. Pues le agradezco mucho su presencia, la verdad espero que hayamos podido, pues, eh, ampliar un poco las posibilidades que tenemos para poder deconstruir un informe policial homologado. Con todo gusto les proporciono mis datos de contacto para cualquier duda o información que requieran. Mi teléfono particular es 5501 5825. Mi correo electrónico es Gerardo. Salió entrecortado cuando dijo su número telefónico, maestro. Ok, otra vez, con todo gusto. 55, otra vez 55 Sí. 01 58 25. Hola maestro, buenas noches. Soy Ana Hola, María maestra. Saldaña de Vinculación Académica. Sí, ¿cómo está? Pues ya fue mi maestra en la maestría. ¿Me ayudarías, porfa, a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver bien? Con todo gusto. Gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Pues estoy aquí para saludarte, maestro, y felicitarte por la impartición de esta clase. A nombre de la licenciada Valeria y de la maestra Cristina Ortega también estamos muy contentos de escuchar
escuchar tu intervención en esta ocasión. Siempre el tema de control de detención, aunque pareciera ser que es el primero y el más abordado por muchos, lo cierto es que seguimos teniendo muchas dudas, muchas inquietudes, ¿no? Está perfecto, a mí me da mucho gusto ver este grupo tan grande. Ver ahí a don Enrique Mata, que siempre está preguntando, saludos a don Enrique y a todas y a todos. Qué bueno que se estén preparando, sobre todo un viernes por la noche. Entonces, querido maestro Gerardo, felicidades y a nombre de Indecaj, muchas gracias por compartir y deseamos seguir alentando tu desarrollo profesional. Muchísimas gracias y estamos aquí a sus órdenes. Para cualquier consulta, con todo gusto, pues cualquier duda o se las ampliamos o la aclaramos, ¿no? Pero eso es lo importante también, si nos quedamos con dudas, quiere decir que vamos a leer más libros, que vamos a investigar más sobre el tema, que vamos a ir con los colegas a cuestionar, oye, fíjate que pasó tal cosa, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? Porque si no, imagínense, se acabarían los viernes de jurisprudencia, ¿no? Claro. Si no nos quedamos también como incentivando más cosas, esos viernes de nuevos criterios se acabarían. Entonces, está perfecto y ha quedado muy bien, muy claro. Mira, hay comentarios de parte de todos de que te quieren tener de nuevo en clase. Con todo gusto, aquí estamos, en la mejor disposición. Excelente, Gerardo, gracias. Ya estaremos platicando con la licenciada Valeria para coordinar esas actividades. Y al Ok, grupo, con pues todo gusto. muchas gracias. Entré nada más a desearles una bonita noche. Ya pónganse la pijama de corazoncitos para celebrar mañana el San Valentín, por favor. Por hoy ya aprendimos de control de detención. Tengan muy bonita noche y seguimos pendientes y saludándonos en todas las actividades de Indecaj, porque aunque es un fin de semana de San Valentín, mañana hay actividades en satélite, muchos de ustedes tienen posgrado. Los domingos, Naye, no sé si hay, este domingo va a haber merienda con el juez Sandoval. Sí, este domingo tenemos meriendas jurídicas de 7 a 9 de la noche. Entonces, miren, Maestro, maestro, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿Sí podrá dar su correo, por favor? Con todo gusto. ¿Se los puedo poner aquí en el chat? sí, claro, adelante. Creo que sería más fácil también que lo copien de ahí. Oye, si tienes algo que decir, suelta. Debo saber que no estás distraída antes de salir. Gracias. Gracias, maestro. Por nada, a sus órdenes. No entiendo. Bueno, pues listo, que pasen muy bonita noche. Gracias, maestro Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Gracias. grupo, que estén muy bien. Muchas gracias. Maestro, hasta luego. Eh,